Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, paz de Cristo, es un gusto saludarles, hermanos, a través de este medio. Espero que todos ustedes se encuentren bien. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Yo le doy primeramente que nada gracias a Dios por la oportunidad que me da, hermanos, de compartir su palabra a través de este medio. Así es que, hermanos, Dios los bendiga, así como Dios me ha bendecido a mí a través de esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 4, y solamente voy a leer el versículo 22, pero lo que vamos a enseñar, hermano, es desde el 1 al 22, pero por cuestión de tiempo solamente vamos a leer el versículo 22. Y dice la palabra del Señor así: dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Repito, hermanos, Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 22, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Bueno, vamos a dar inicio, hermanos, con esta enseñanza que puse por nombre Icabod. Así se llama esta enseñanza. Ahorita más adelante voy a decir por qué le puse este nombre a esta enseñanza. Bueno, como ustedes saben, los filisteos, hermanos, para el pueblo de Israel fue como una piedrita en el zapato. Fue un pueblo, los filisteos, que siempre estuvo con problemas en contra del pueblo de Israel. Siempre se estaban declarando la guerra. Siempre, hermanos, había conflicto con ese pueblo, que por cierto, un pueblo difícil, un pueblo duro. Y lo digo porque era un pueblo, hermanos, tremendamente bien preparado, bien armado y sobre todo muy numeroso. Era un ejército muy numeroso. Así es que los filisteos era el último pueblo cananeo que los israelitas debían vencer para lograr la conquista completa de la tierra prometida. Y para lograrlo, Dios levantó a dos hombres muy especiales con un voto nazario, hermanos, de nacimiento. Ustedes saben qué significa hacer voto nazario. Bueno, ellos fueron niños milagrosos, niños prodigio, nacidos de mujeres estériles. Su nacimiento fue de una manera muy especial. Y claro que esos hijos no iban a ser hombres comunes y corrientes, sino que habían nacido con un propósito obviamente muy especial. Y sus nombres eran Sansón y Samuel, aunque en esta ocasión solamente voy a hablar del profeta Samuel, que también fue juez sobre Israel. Sansón fue el primero en ser elegido por Dios para vencer a los filisteos, los últimos enemigos que habitaban en la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios le entregó a su pueblo, al pueblo de Israel. Dice en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo del 1 al 5, lo voy a leer rápidamente, no voy a andar mucho en ello. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años. 40 años estuvieron fastidiando al pueblo de Israel. 40 años haciéndole daño al pueblo de Israel. Le robaban sus cosechas, se llevaban sus mujeres, se llevaban a los jóvenes. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que por 40 años ese pueblo siempre estuvo, y no solamente de esos 40 años, sino siempre fue un enemigo natural del pueblo de Israel. A esta mujer, dice aquí la palabra del Señor, había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazario a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ser nazario, hermanos, es alguien que es consagrado a Dios, entregado a Dios. Y la característica principal dice que nunca iba a hacer pasada navaja por su cabello, por su cabeza, para que le cortaran el cabello. Ellos tenían que dejarse cortar, no tenían que dejarse cortar el cabello nunca. Por eso se les llamaba ese voto de nazario, hermanos.
Dios le dio a Sansón una extraordinaria fuerza física, suficiente para acabar con los enemigos, pero lamentablemente Sansón no tuvo la suficiente sabiduría para usarla correctamente, y en lugar de hacer la voluntad divina y vivir para Dios, como Dios esperaba que lo hiciera, y librar al pueblo del yugo de los filisteos, él vivió para satisfacer sus deseos personales, dejando en segundo término la obediencia a Dios, la voluntad de Dios. En lugar de vencer a los enemigos, terminó casándose con una filistea y luego se involucró con otra filistea llamada Dalila, que es la más conocida, quien lo llevó finalmente a su fracaso, a su derrota. Casi al mismo tiempo el Señor levantó otro joven con voto nazario cuyo nombre era Samuel, el profeta Samuel. Lo que Sansón no logró con fuerzas humanas, Samuel lo logró con armas espirituales y dirección del Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Él dedicó su vida a Dios, a diferencia de Sansón. Samuel sí dedicó su vida a Dios y se convirtió en el siguiente juez y profeta de Israel. Samuel enseñó al pueblo la forma correcta en que debería vivir, en que debería conducirse el pueblo, porque a la hora de enfrentar a los enemigos, él les daba dirección espiritual, además les enseñaba cómo confiar en Dios, a creer en Dios, porque sin Dios no se puede hacer nada y sin Dios no somos nada. Gloria al Señor Jesús. Dos hombres, hermanos, muy famosos, muy importantes, muy conocidos, pero que uno sí hizo la voluntad del Señor a diferencia del otro que no hizo la voluntad de Dios. Y Dios había levantado estos hombres para que el pueblo de Israel ya no fuera sometido al yugo de este pueblo poderoso, de este pueblo filisteo numeroso, bien armado tremendamente. Pero el Señor había levantado a estos hombres, tuvieron diferentes formas de conducirse, uno obediente y uno pues no tan obediente. Bueno, y los filisteos siempre fue un pueblo ambicioso y no esperaron más tiempo para avanzar tierra adentro, dice la palabra del Señor, para pelear contra los israelitas y seguir aumentando su poder y posesiones. La palabra filisteo, se encontró el significado de la palabra filisteo y en hebreo es pilshisti, que significa inmigrantes. Eso quiere decir que era un pueblo inmigrantes, no era un pueblo originario de esas tierras. Se cree que era un pueblo que venía de Creta, que era un pueblo marítimo y comerciante que se había establecido en la costa de Canaán. En los tiempos del profeta Samuel, los filisteos no se conformaron con vivir en la costa, sino que comenzaron a avanzar tierra adentro. En el texto dice que los filisteos estaban acampados en Afec. Ahorita vamos a leer esa parte de la escritura, que significa esa palabra fuerte o fortaleza. Hay varios pueblos que reciben el nombre de Afec en la Biblia, y los israelitas salieron a su encuentro para detener su avance, para que ellos ya no siguieran apropiándose de más tierra, de más terreno, y el ejército israelita acampó en Ebenezer, esa palabra que tanto le hemos escuchado, que significa piedra de ayuda, pero en el capítulo 7, hermanos, de este mismo libro de Primera de Samuel, dice que se refiere a Ebenezer o significa Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí nos ayudó Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, con esa introducción vamos a pasar a dar la enseñanza. Dice en el capítulo 4, versículo 1 de la palabra del Señor: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y grabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres, hermanos. Una tremenda derrota para el pueblo de Israel. Es el versículo 2, hermanos. El versículo 2. Aunque el versículo 1 dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Ya le había hablado de esto. Y en el versículo 2 es lo que estoy leyendo: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Una verdadera desgracia, hermanos, una verdadera derrota.
Y muchos israelitas se preguntaban por qué Dios había permitido tal derrota, como si Dios hubiera enviado a los filisteos que atacaran al pueblo de Israel y de esa manera los vencieran. No es así, hermanos. ¿Cuántos de nosotros cuando nos sucede alguna cosa, o no como nosotros los hijos de Dios, sino gente en el mundo, que les pasa una cosa y a quien culpan siempre es a Dios? No es así, hermanos. Nosotros, Dios no es el culpable de todo lo que nos sucede a nosotros. Es nuestra misma, hermanos, naturaleza pecaminosa. Somos nosotros mismos quienes nos hacemos de la derrota. Y ahorita vamos a ver, vamos a explicar cómo fue, hermanos, que fueron derrotados esos 4,000 hombres, porque no fue solamente esa batalla, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, dice el versículo 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que unido entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y muchos israelitas se preguntaron por qué Dios había permitido tal derrota. En 1 Samuel 4:3 dice, cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor? Ellos culparon al Señor delante de los filisteos. Dice, tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Durante 14 años de conquista de la tierra prometida, el arca del pacto acompañó al ejército de Israel en sus batallas y el Señor les dio siempre la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Tener el arca del pacto, hermanos, es tener la presencia del Señor y eso les garantizaba al pueblo de Israel siempre la victoria. Sin embargo, la victoria no provenía del arca en sí, sino de lo que representaba el pueblo, como lo dije en la enseñanza pasada, hermanos. El arca ya la veían como un amuleto para ellos. En lugar, hermanos, de traer la presencia de Dios entre ellos, la presencia de Dios, hermanos, en el campamento, en el pueblo de Israel, ellos, hermanos, ya creían más en lo que era el arca. No es así, hermanos. Muchas veces también nosotros creemos porque somos cristianos, a nosotros ya no nos va a suceder nunca nada. Eso no es verdad, hermanos. Por eso es importante el orar, por eso es importante ayunar, por eso es importante leer la palabra del Señor, porque decir que simplemente somos cristianos, hermanos, no con eso vamos a ser libres o librados de toda situación, de todo problema, de toda dificultad. No, hermanos, hay que tener una comunión con Dios. Siempre, hermanos, hay que traer a nuestras vidas la presencia de Dios. Que la presencia de Dios esté con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Porque hay muchas personas que creen que teniendo la Biblia abierta, hermanos, sobre todo en algún salmo, como si fuera un gran amuleto, ya con eso el enemigo no va a hacer, no va a intentar nada en contra de sus vidas. Al contrario, hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Así es que no usemos la palabra del Señor como amuleto, hermanos. Nosotros debemos asegurarnos de tener, hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso solamente lo vamos a lograr cuando llevamos, hermanos, a cabo los hábitos espirituales. Y otra vez, hermanos, dirán ustedes los hábitos espirituales. Este pastor siempre nos está hablando de que debemos orar, de que debemos ayunar, de que debemos leer la Biblia, de que debemos congregarnos. Ahorita no lo podemos hacer, pero es una realidad, hermanos. Miren el problema del pueblo de Israel. En lugar de cuidar la presencia de Dios, hermanos, entre ellos, con ellos, dejando de hacer lo malo, o sea, dejando de pecar, creían que aún estando en pecado, el Señor los libraría de su archi super enemigo, que eran los filisteos, como siempre. Pero esto no es así, hermanos. Esto no funciona así. Alabado sea el nombre del Señor. El pecado también, hermanos, la desobediencia, la rebeldía, es causa de todos los males en la humanidad y es la causa, hermanos, de que en esa ocasión el pueblo de Israel no haya alcanzado la victoria. Alabado sea el nombre del Señor, porque había desobediencia, hermanos, había rebeldía y ahorita vamos a verlo por qué, hermanos. Pero quiero aclarar, quiero explicar un poquito más esto, un poquito más a fondo. En Deuteronomio 31, 24 al 26, dice la palabra del Señor así, y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta su conclusión, le voy a pedir que abra su Biblia, hermanos.
en el libro de Deuteronomio capítulo 31. Es importante esto, porque el pueblo de Israel creía, hermanos, que con tener la arca de la alianza, ya con eso iban a obtener la victoria, ya con eso iban a ser invencibles, pero el mismo Moisés en el libro de Deuteronomio lo explicó bien clarito, hermanos, que esto no iba a ser así, y dice así la palabra del Señor. Y sucedió que cuando Moisés, Deuteronomio 31, del 24 al 26, lo vamos a leer hasta el 27, y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta su conclusión, Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo: tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, qué tremenda palabra, hermanos. Dice el 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Hermanos, muchas veces creemos que por traer, hermanos, la palabra de Dios consigo, ya, hermanos, eso nos va a librar de problemas, de accidentes, de atentados, en fin, de tantas cosas, de enfermedades. No es así, hermanos. Es importante traer la palabra del Señor con nosotros. Es importante, hermanos, que el pueblo de Israel hayan traído el arca de Dios, pero, hermanos, eso no garantizaba nada. Lo más importante, hermanos, es que Dios verdaderamente esté con nosotros. Los ancianos sabían que para vencer al enemigo el Señor debía ir con ellos, pues Él daba la victoria, pero confundieron a Dios con el arca, creyeron que todo lo que necesitaban era el arca y la usaron como un amuleto. La Biblia hace referencia al arca del pacto como el lugar donde el Señor escogió para presentarse ante su pueblo y hablarles. Sin embargo, ellos se acercaron al arca no en busca de Dios, sino solo en búsqueda del poder que emanaba de ella. No reconocieron que la derrota se debía a su desobediencia. Olvidaron que el arca llevaba dentro de ella el pacto, el cual decía que si ellos no obedecían la ley de Dios tendrían consecuencias. Tremenda es la palabra del Señor, hermanos. Por eso quise enseñarles acerca de este pasaje de la Escritura, porque llamó tremendamente mi atención, hermanos. En Éxodo 23, versículo 20 al 23, dice así la palabra de Dios: he aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz, no seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios, pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del jebeo, del jabuseo, y los destruiré por completo. Hay otras citas más, hermanos, también veo en Deuteronomio 28, 15 al 25, que nos habla específicamente, hermanos, que el arca en sí no había gran poder, hermanos, no era un amuleto, sí emanaba poder de esa el arca, hermanos, pero si estábamos en comunión con Dios. Si el pueblo, hermanos, era fiel a Dios, si estaba en comunión con el Señor, alabado sea el nombre del Señor, si lo consultaban antes, hermanos, de que el pueblo de Israel emprendiera cualquier cosa que quisieran hacer. Alabado sea Dios, hermanos. Los líderes del pueblo fueron a buscar el arca de Dios a Silo, donde estaba el tabernáculo. Querían llevársela al campo de batalla para que les sirviera como amuleto para tener buena suerte en la batalla y de esa manera pues obtener la victoria en contra de este pueblo filisteo. Dice el versículo 4 de la cita que estamos leyendo en Primera de Samuel, dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Bueno, el pueblo envió gente a Silo,
Y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Quiero que recuerden bien estos dos nombres, hermanos, que eran los dos hijos del sacerdote Elí. Alabado sea el nombre del Señor, Ofni y Finés. Escúchenlo, apréndanse esos dos nombres, porque también, hermanos, todo lo que aconteció con el pueblo de Israel tiene que ver con esos dos hijos de el sacerdote Elí. Dice, además, algo aquí bien importante por el cual el Señor entregó al pueblo de Israel en manos de los filisteos, y era el pecado de los hijos del sacerdote Elí, llamados Omni y Finés, quienes no llevaban una vida recta delante del Señor. Por eso Dios ya había decidido castigo para la casa del sacerdote Elí, o sea, para sus hijos y para el mismo Elí, hermanos. Recuerden todas las fechorías, todas las barbaridades, hermanos, que cometían los hijos de Elí en el tabernáculo, hermanos, donde estaba el arca del pacto. Hacían cosas tremendas, alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor, a través del profeta, hermanos, le envió una palabra donde amonestaba al sacerdote Elí, porque no le llamaba, hermanos, la atención a sus hijos, no les estorbaba, dice la palabra del Señor. Y eso, hermanos, le trajo al final de cuentas, pues un juicio, le trajo problemas. Vamos a seguir más adelante, hermanos. Bueno, dice en el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Alabado sea el nombre del Señor. Haz de que se me pase, hermanos, algo que quería comentar del profeta Elí con sus hijos Ofni y Finés. Sí les llamaba la atención el profeta, el sacerdote Elí, pero, hermanos, lo hacía sin ninguna autoridad. Esto como que de alguna manera daba a entender que solapaba de alguna manera, aún sabiendo, porque el pueblo le decía que qué es lo que hacían sus hijos, a qué se dedicaban sus hijos. Y esto es un gran mensaje para nosotros, hermanos. Este texto, este pasaje de la Escritura tiene muchos mensajes para nosotros. Y otro de ellos, hermanos, aparte de que el arca no es amuleto, que la Biblia no es amuleto, el que digamos que somos cristianos, hermanos, no nos va a librar de muchos si nosotros no tenemos una relación con Dios, si la presencia de Dios no está con nosotros. Lo mismo, hermanos, pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos, hermanos, si nosotros sabemos, si nosotros conocemos que nuestros hijos pues no están obrando bien, no se están conduciendo bien, y nosotros no le llamamos la atención, hermanos, pues eso nos puede traer problemas, nos puede acarrear pues amonestación de parte del Señor, hermanos. Por eso nosotros debemos ser, hermanos, de alguna manera con nuestros hijos cuidadosos, hermanos, estar al pendiente de lo que están haciendo y sabiendo, hermanos, que están haciendo mal, están obrando mal, pues llamarles la atención, porque eso nos trae consecuencias, hermanos, y el Señor nos puede traer, hermanos, puede llamar a cuentas. Amén, hermanos. El Señor nos puede pedir cuentas respecto a ellos. Recuerden que los padres, hermanos, vamos a rendir cuentas sobre nuestros hijos, sobre lo que hacen nuestros hijos. Si nosotros sabemos, conocemos que nuestros hijos no dan buenos pasos, hermanos, pues bueno, es tiempo de corregirlos. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, acabo de leer, hermanos, que dice que cuando llegó el arca del pacto al campamento de Israel, gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¿Cómo habrá sido ese momento, hermanos? Seguramente sacaron, hermanos, trompetas, sacaron con todas sus fuerzas, hermanos, ese grito que dicen que cimbró la tierra. Dice el versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Fíjense, hermanos, cómo los filisteos tuvieron ese discernimiento al oír al pueblo de Israel en gran júbilo, hermanos, muy alegres, muy contentos, gritando, que tenían entre ellos el arca del pacto, hermanos. Y los filisteos, hermanos, sabían que ese júbilo solamente se podía deber a que tenían, hermanos, esa arca entre ellos. Y no solamente eso, hermanos, los filisteos muchas veces, los vecinos, los amigos, hermanos, saben y son más temerosos de las cosas del Señor que los mismos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra del Señor. Y todo el campamento de Israel se animó en sobremanera al enterarse que el arca del pacto estaba en medio de ellos.
Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra tembló. Alabado sea el nombre del Señor. Temor al Dios de Israel, hermanos, por parte del pueblo filisteo. Los hijos de Elí estaban a cargo de todas las cosas del tabernáculo. Los hijos de Elí, hermanos, esos que hacían cosas tremendas en el lugar, hermanos, en la presencia del Señor. En lugar de oponerse a este plan, dicen que estos dos hijos del sacerdote Elí se unieron a ellos. Ellos no tenían temor de Dios, por lo tanto no les importaba usar el arca de Dios como amuleto. Irónicamente, fueron los filisteos quienes tuvieron temor del Dios de Israel. Más bien fueron los filisteos, hermanos, los que entraron en pánico, los que entraron, hermanos, en gran temor, al ellos deducir, hermanos, que ese júbilo se debía a que tenían el arca del pacto entre ellos. Ellos, hermanos, dedujeron que ellos tenían la presencia de Dios en ese campamento, en ese momento. Alabado sea el nombre del Señor. Miren lo que dice el versículo 7 de ese mismo capítulo 4. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ellos sabían que no habían podido vencer al pueblo, que habían podido vencer al pueblo de Israel, porque el arca no estaba acompañándolos. Dice el versículo 8, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Ellos creían que había muchos dioses. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos tenían, hermanos, el conocimiento, sabían de la historia del pueblo de Israel, que un Dios eterno y todopoderoso los había sacado con mano fuerte, con brazo extendido, hermanos, de la esclavitud de Egipto. Y dice el versículo 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron, Dios ha venido al campamento. Y añadieron, ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Cobren ánimo, se animaban unos a otros, decían los filisteos, para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de nosotros, dicen los filisteos. Sean hombres valientes, esforzados, pues, y peleen. Los filisteos no olvidaron lo que Dios se había hecho con Israel en Egipto, y los filisteos pensaban que ya estaban perdidos. La palabra para temor es yaré en hebreo, que significa tener temor reverente, no miedo. Ellos tenían un temor de respeto, sin embargo, no de arrepentimiento. A pesar de sentir temor, ellos pelearon por defender su libertad. Para su sorpresa, ganaron. Nueva derrota para el pueblo de Israel, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. El ejército israelita fue derrotado por los filisteos de nuevo, a pesar que el arca los acompañaba. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, hermanos. 30,000 hombres luchando, hermanos, a tierra. Aquí no están diciendo que a caballo, hermanos, no está hablando así. Dice la palabra del Señor que pelearon los filisteos, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue tan grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. Lo más delicado de esta derrota fue lo que sucedió con el arca del pacto y con los principales sacerdotes de ese tiempo. Dice el versículo 11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. Qué tremendo, hermanos. Y eso, hermanos, pues fue malas noticias para el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Nuevamente vemos, hermanos, al sacerdote Elí, dice que ya gordo, sentado en una silla y ciego, hermanos, porque ya había perdido la vista. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra señala que Elí sirvió como juez, sin embargo, no pudo poner en orden a sus propios hijos. Como vimos en el capítulo 3, hermanos, está en el capítulo 3, el juez fue juzgado, tal como había dicho el profeta, sus hijos murieron antes de tiempo, aún siendo muy jóvenes, hermanos. Y en medio de esta tragedia nació un hijo de Finés, alabado sea el nombre del Señor, unos hijos del sacerdote Elí, y esto lo leemos en
del capítulo, versículo 19 al 22, le voy a dar lectura. Su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y a punto de dar a luz, y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de parto. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Ella no respondió ni prestó atención, pero llamó al niño Icabod, que significa sin gloria. Por eso le puse a esta enseñanza, hermanos, así, Icabod, y dijo: se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ella dijo: se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Este hijo representaba el fruto, hermano, de las obras de los hijos de Elí. Recuerden, hermanos, que ellos en el tabernáculo donde se reunía el pueblo, donde estaba el arca del pacto, dicen que los hijos de Elí, hermanos, metían mujeres al tabernáculo y hacían ahí cosas indebidas con las mujeres. Y seguramente una de esas chicas con la que los hijos de Elí, hermanos, pues se metían, tenían relaciones seguramente ahí. Dice que una de ellas quedó embarazada. Así es que seguramente fruto de una de esas relaciones, dice que esta mujer queda embarazada y en medio de la batalla, en medio de esta desgracia del pueblo de Israel, porque fueron muertos los hijos de Elí, Finés, hermanos, y el otro, alabado sea el nombre del Señor, dice que fueron dados, pues fueron muertos, hermanos, y dice que en ese momento, pues nace, hermanos, nace un hijo de parte de uno de ellos, de Finés, alabado sea el nombre del Señor. Así es que esto, hermanos, era fruto de la desobediencia, la rebeldía, del pecado, hermanos, aunque lo hayan cometido los hijos del sacerdote Elí, cómo afectaba, hermanos, a todo el pueblo. Por eso nosotros debemos tener cuidado. Muchas veces, hermanos, se comete pecado en la congregación, en las iglesias, hermanos, y pensamos que pues eso solamente nos va a afectar en lo personal. Y sí es cierto, hermanos, sí afecta en lo personal, pero también se afecta a la congregación, se afecta a toda una familia, hermanos. El pecado es algo terrible, hermanos. Es el cáncer, hermanos, del ser humano en el plano espiritual. El cáncer no solamente afecta a la persona que lo está practicando el pecado, que está cometiendo el pecado, sino que también afecta a la familia y afecta, hermanos, también la congregación. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, fue el fin de Silo, de esta ciudad, hermanos. Con la muerte de Elí y sus hijos, todo el sistema religioso se vio afectado, hermanos. El tabernáculo se quedó sin sacerdote. Elí era el sacerdote juntamente con sus hijos. Sin el arca del pacto, el tabernáculo ya no tenía ningún sentido, hermanos. ¿Para qué querían tabernáculo si ya no estaba ahí el arca del pacto? Si ya no se manifestaba la presencia del Señor en ese lugar. Como lo señala el salmista, en ese momento la presencia de Dios abandonó Silo. El Salmo 78, 60, para terminar, hermanos, dice así: abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres. Jeremías también usó, hermanos, el ejemplo de Silo para advertir a su pueblo que no siguieran el mismo camino que los hijos de Elí. Jeremías 7, 11, 12. Con eso termino, hermanos. Dice así, lo voy a leer rápidamente. Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. He aquí yo mismo lo he visto, declara el Señor. Ahora pues, ir a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y ved que ¿qué hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel? Fíjese, no está diciendo la maldad de los hijos de Elí, sino está diciendo a causa de su pueblo Israel. Y dice Jeremías 26, 4 al 9, les dirás, así dice el Señor: si no me escucháis para andar en mi ley que he puesto delante de vosotros, escuchando las palabras de mis siervos los profetas que os he enviado repetidas veces, pero no los habéis escuchado, entonces pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición para todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en la casa del Señor. Cuando Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había mandado que hablara a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, diciendo: de cierto morirás,
porque has profetizado en nombre del Señor, diciendo, esta casa será como Silo, y esta ciudad quedará desolada sin habitante alguno. Y todo el pueblo se congregó contra Jeremías en la casa del Señor. Lamentablemente, hermanos, el pueblo no atendió la advertencia de Jeremías y Dios permitió que el templo de Salomón fuera destruido por los babilonios, pero antes de eso la presencia de Dios abandonó el templo, hermanos. El mensaje es, hermanos, que debemos ser cuidadosos, hermanos, con las cosas del Señor. No, hermanos, porque tengamos la Biblia en nuestra mano, no porque, hermanos, abramos la Biblia en el libro de los Salmos. A nosotros, hermanos, con ello garantizamos que no nos va a suceder nada. No, hermanos, lo importante es tener una relación con Dios, una comunión con Dios. Asegurarnos, hermanos, que la presencia de Dios está en nosotros, está con nosotros. Hermanos, no simpaticemos con el pecado, no sonreamos con el pecado, hermanos, porque si lo hacemos con eso, hermanos, con el pecado, pues estamos diciendo, hermanos, que simpatizamos con el diablo. Recordemos, hermanos, que diablo y pecado, hermanos, hay una relación. Así es que, hermanos, no nos confundamos, no, hermanos, caigamos en los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Por eso dice, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 10, le voy a pedir que lo lea conmigo y con ello doy por terminada esta enseñanza. Dice la palabra del Señor desde el 1, 1 Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y estarán escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Qué tremenda es la palabra del Señor, hermanos. Las cosas del Señor son cosas serias. Tengamos cuidado, hermanos. Si nosotros vemos, hermanos, que alguien anda en malos pasos, en malos caminos, sobre todo se trata de nuestros hijos, hermanos, pues hay que exhortarlos con amor, hay que corregirlos con amor, hermanos, pero, hermanos, no hay que pasar por desapercibido, no hay que pasar por alto esos detalles, porque el Señor, hermano, nos va a pedir cuentas. Alabado sea su nombre, hermanos. Espero que esta enseñanza sea de bendición, sea de edificación para todos ustedes. Lo fue para mí, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que le voy a pedir, hermanos, que incline su rostro, cierre sus ojitos con acto de reverencia delante del Señor. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos en las manos del Señor eterno y todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios de gloria, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, suplicándote, Señor, tengas compasión, misericordia de nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a no cometer los mismos errores, Señor, que cometió el pueblo de Israel, Señor Jesús. Padre Santo, yo sé y entiendo, Padre, que es decir que somos cristianos, Padre, o el traer la Biblia en nuestra mano, Señor, no significa que vamos con eso, Padre, a ser libres de cualquier situación, Padre. Al contrario, Señor Jesús, lo más importante es tu presencia en nosotros, nuestra relación, nuestra comunión contigo, Señor Jesucristo. No queremos cometer los errores que cometió, Señor, el sacerdote Elí, Señor Jesús, que aún sabiendo lo que hacían, Señor, y sí nos amonestaba, pero no impuso su autoridad sobre sus hijos, Señor. Yo te pido, Dios de la gloria, Señor Jesucristo, nos ayude, Señor, a tener ese sentimiento, Padre Santo, para que no, Señor Jesucristo, hagamos lo mismo, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, líbranos de todo mal, Señor Jesucristo. Ovni fines son los hijos de Elí, Señor Jesús. Padre Santo, ten compasión, misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Permítenos ya, Señor Jesucristo, regresar a la congregación, Señor, pon los medios, Señor, para que podamos hacerlo, Señor. Nos es importante, Señor Jesucristo, estar congregados, Señor,
estar en tu presencia, Señor, y alabar y adorar tu santo y poderoso nombre, Señor. Ya ha pasado, Señor, 2 meses, Señor, casi 3 meses, Señor, desde que dejamos de congregarnos, Señor, y necesitamos congregarnos, Padre. Necesitamos sentir tu presencia de una manera diferente. Lo sentimos todos los días, Señor, pero sé que en la congregación todavía es más especial, todavía es mucho más diferente, Señor. Permítenos que así sea, Señor. Cuídanos a todos, protégenos, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, líbranos del mal. En el nombre de Jesucristo yo te doy gracias, Dios de la gloria. Hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias, hermanos. Espero pronto darles buenas noticias. Les dije en la enseñanza pasada que era muy posible, hermanos, que a mediados de este mes ya pudiéramos abrir la congregación, hermanos. Hoy todavía la jefa de gobierno y el gobierno del Estado de México dijeron que todavía permanecíamos en este semáforo naranja, todavía no pasamos a amarillo, pero hermanos, es muy posible que a partir del 15 ya pasemos a semáforo amarillo y podamos de nuevo volvernos a congregar. Mientras tanto, hermanos, mantengámonos orando, mantengámonos ayunando, leamos, hermanos, la palabra del Señor y sobre todas las cosas, hermanos, hay que guardarnos, hermanos, hay que mantenernos santos, ser santos porque el Señor es santo. Hermanos, fue un placer servirles, fue un placer, hermanos, que a través de este medio saludarlos, darles la transmisión de la palabra del Señor, hermanos. Espero que muy pronto ya lo podamos hacer en vivo. En el nombre de Jesucristo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo a la distancia, hermanos. Amén, gloria a Dios. Aleluya.